Cuando estamos trabajando con el Microsoft Excel, más que los valores, a veces lo que nos interesará es cómo han salido esos valores, es decir, visualizar las fórmulas. Hasta ahora la opción que tendríamos sería, por ejemplo, picamos aquí en este 375 que vemos que es la suma de B2 a G2, es decir, este intervalo. Otra opción también es haciendo doble clic y vemos cómo nos coge el rango y además se ve la fórmula. Pero si nos damos cuenta, si nuestra hoja es muy grande, esa opción ya empieza a fallar un poco, ya que tendríamos que ir picando en los valores y además los valores que introdujimos manualmente tendríamos que ir picando para ver si se introdujo manualmente o con una fórmula. En vez de localizar los resultados, si nos interesa realmente es la fórmula que hemos utilizado, para ello utilizaremos esta opción. Nos iremos a herramientas, luego nos vamos a opciones y luego en opciones nos vamos a esta pestañita, la de ver, seleccionamos fórmulas. Le damos a aceptar y ya veremos cómo donde hayan resultados, en vez de aparecer estos, aparecerán las fórmulas. Los números que se introdujeron manualmente pues seguirán lógicamente apareciendo tal y como se introdujo. Además, si nos situamos en una fórmula, veremos también el intervalo que se ha cogido con unos colores, etcétera. Para volver a visualizar los valores nos iremos a herramientas, opciones y la pestaña de fórmula la quitamos. Le damos a aceptar. Pero esta opción está bastante bien, pero el problema con el que nos encontramos ahora es, por ejemplo, el valor 75 que se introdujo manualmente, ¿dónde se ha utilizado? Por lógica, pues podríamos pensar que se ha utilizado aquí, pero ya si aparecen muchísimos más valores abajo, no tiene mucho sentido ir picando para ver si se ha utilizado ese valor. Pues existe una opción en el Excel que nos permitirá controlar eso. Para ello nos situamos en la celda que vamos a analizar, en este caso B2, y nos iríamos a herramientas, auditoría de fórmulas. Dependiendo de la versión del Excel donde nos encontremos, podremos también verlo únicamente como auditorías. Y aquí vamos a tener dos opciones, que serían rastrear precedentes y dependientes. Rastrear precedentes sería cómo salió un valor, esa se utiliza para una fórmula, mientras que rastrear dependientes es dónde se ha utilizado ese valor. Picamos aquí en rastrear dependientes y vemos que el 75 se utilizó aquí, se ha utilizado aquí y en todas estas fórmulas de ejemplo que hemos utilizado. Para quitar la flecha, nos vamos a herramientas, auditoría de fórmulas y quitar todas las flechas. Pues de una manera similar, por ejemplo, este 50, pues lo mismo sería herramientas, auditoría de fórmulas y rastrear dependientes, donde he utilizado ese valor. Y lo he utilizado aquí en la suma de este y este. Esta opción también sirve para trabajar con fórmulas. Quitamos todas las flechas y, por ejemplo, quiero ver este valor cómo se ha utilizado. Aunque ya vimos que hay una opción que es así, también la podemos ver con una flecha. Nos iríamos a herramientas, auditoría de fórmulas y en este caso es rastrear precedentes. ¿Cómo ha salido de esa fórmula? Picamos ahí y vemos que ha salido de esa forma, en el intervalo que va desde B2, perdón, hasta G2. Y quitamos todas las flechas. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: si nosotros nos situamos aquí en el 75 y le damos herramientas, auditorías de fórmulas, teníamos rastrear precedentes y dependientes. Si nosotros en un momento tuviéramos una duda y no nos acordáramos de cuál es, le daríamos aquí a rastrear precedentes y nos indicaría un mensaje de error en este caso. Pues en ese caso la opción sería rastrear dependientes. Pero esa opción no es tan sencilla, porque si nosotros aquí, por ejemplo, vamos a hacer una suma de este valor que ya ha salido previamente de otro, más, pues por ejemplo, este valor, le damos ahí. Si nosotros nos situamos aquí en el 90, veremos que este 90 ha salido de una fórmula anterior, pero también se ha utilizado en una fórmula posterior. Por tanto, aquí sí que tendríamos que tener en cuenta lo que queremos hacer, porque si le damos a precedentes es cómo ha salido ese valor, como vimos anteriormente.
Pero si lo que queremos es ver ese valor donde se ha utilizado, vamos a quitar todas las flechas para que no haya mezcla y le damos aquí y vemos que se ha utilizado este valor. Porque si utilizáramos una fórmula que únicamente se utilizó allá en un valor determinado, ha salido de unos valores determinados, pero no se ha utilizado en otro lado, ahí también nos daría error. Auditoría fórmula, si quisiéramos darle aquí dependiente, al no utilizarse en otra celda, ese valor nos daría error. Pero con esto lo que quiero decir que no es una regla general, porque en este caso el valor 90 ha salido de una serie de valores anteriores como el valor máximo de esta fila, pero también posteriormente se ha utilizado en otra celda, y ahí habría que tener ya cuidado si se selecciona precedentes o dependientes.